sido el mandato llegar al confín del mundo. Con el Espíritu Santo firmamos este contrato. Unos de casa en casa, otros lo hacen cantando. Queremos ser levadura que se revuelve en la masa. Otros lo hacen orando, desde la casa rezando. Ellos están apoyando y nos están ayudando. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Biblia con Biblia hablamos, a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Y zapate de Jesús, escudo. Radio Apóstol USA presenta su programa. Católico, defiende tu fe. Con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Con Alejandro Refugio, desde Nueva York. Les deseamos buena sintonía. Adventistas, testigos y mormones, la nueva era y los pentecostales. Estos grupos cada día crecen a base de mentiras y la gente les cree. Bienvenidos, estimados hermanos, a una emisión más de su programa Católico Defiende tu Fe. Vamos a dar inicio con nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a tus fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estimados hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Católico Defiende tu Fe. Y pues vamos a continuar con nuestro tema que iniciamos hace 8 días sobre Biblia y tradición. Vamos a dar la segunda parte, ya que esto es importante, ¿no? Es importante que nosotros pues conozcamos un poco sobre el origen de la Biblia. La semana pasada compartimos sobre cuál fue la base de la predicación de los apóstoles, puesto que no existía Biblia, no existía el Nuevo Testamento. Existía, claro, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, pero no existía nada del Nuevo Testamento en tiempos de Jesucristo. Entonces, como los apóstoles fueron enviados por Jesucristo para predicar el Evangelio, y entonces, ¿cuál fue la base de la predicación? ¿Cómo es que ellos predicaron el Evangelio? ¿De dónde iban sacando? Esto es algo interesante, algo que nuestros hermanos separados no lo dicen. Ellos dicen que basta la Biblia, en la Biblia está todo. Está todo lo que uno necesita para descubrir la voluntad de Dios, para alcanzar la salvación. Si yo quiero saber lo que Dios dice, lo que Dios quiere que yo haga, basta ir a la Biblia. En la Biblia uno encuentra todo lo que uno necesita para su salvación. Y pues,
la semana pasada veíamos cómo es que esa teoría no es nada bíblico, no es nada, digamos, que los apóstoles pensaran en aquellos tiempos. Nadie pensaba en aquellos tiempos así como hoy en día piensan las sectas. Ni siquiera los judíos. Ni siquiera los judíos pensaban que todo estaba escrito, la ley, los profetas, los salmos. No. También los judíos también tenían su tradición. En aquella época, en aquellos tiempos, también tenían tradiciones. Es decir, la ley, no todo estaba escrito. Por ejemplo, muchas profecías, una de las profecías que se hicieron en aquellos tiempos era que Jesucristo sería llamado Nazareno. Y si nosotros buscamos eso en la Biblia, ¿dónde dice la Biblia o en cuál de los profetas profetizó que Jesucristo se llamaría el Nazareno? Pues no existe en ninguna parte de la Biblia. No existe ningún profeta que está en la Biblia que haya profetizado, que haya dicho que se llamaría o le llamarían el Nazareno. No existe en la Biblia, por lo menos en las versiones que existen, no hay esa teoría. Y pues, entonces ese es un problema, porque encontramos cosas que por ahí andan diciendo nuestros hermanos no católicos que no está en la Biblia, que no tiene respaldo bíblico ni histórico. Y luego entonces decíamos que la base de la predicación de los apóstoles pues era la tradición apostólica o divino. Aunque algunos dirán, pero es que la tradición fue condenada por Jesucristo. Jesucristo condenó la tradición, entonces por eso los apóstoles no pudieron haber basado en la tradición, porque fue condenada por Jesucristo. Sí, es verdad, Jesucristo condenó las tradiciones de los hombres, mas no la tradición apostólica o divino, puesto que no existía todavía. Jesucristo apenas estaba entregando su evangelio, apenas estaba predicando, apenas estaba dando a conocer. Entonces, hermanos, pues en este programa vamos a responder a esa objeción. Bueno, entonces, pues vayamos al tema que sería pues el origen de la Biblia. Biblia y tradición. Entonces, la base de la predicación de los apóstoles fue la tradición apostólica o divina. Ahora, los apóstoles se pusieron a predicar por todas partes, por aquí, por allá, predicando el evangelio sin Biblia, sino de la tradición. Van sacando el evangelio de lo que aprendieron de Jesucristo. Así como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice: yo transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Esto es lo que predicaban los apóstoles, lo que recibieron de Jesucristo. Esto es lo que van a enseñar por todas partes. Entonces pasó mucho tiempo, pasaron muchos años hasta que llega el momento en que se pone a escribir, se pone por escrito algunas cosas de lo que se predicaba. Hasta el año 50. Hasta el año 50 después de Cristo fue cuando empezaron, o se puso ya poco a poco, se fue escribiendo poco a poco lo que se estaba predicando. La primera carta a los tesalonicenses fue la primera carta, el primer escrito que encontramos del Nuevo Testamento. La primera carta a los tesalonicenses. Entonces, y así poco a poco se fueron escritos más libros, evangelios, cartas, hechos, apocalipsis, muchos libros. Pero hoy nosotros en la Biblia solo tenemos 4 evangelios. Y existen muchos más evangelios. Evangelio de San Pedro, Evangelio de Santo Tomás. O sea, hay muchos evangelios, varios libros de hechos de los apóstoles también.
varios libros de Apocalipsis. Entonces, hay muchos libros que no están hoy en día en la Biblia. Entonces ya para en aquellos tiempos fueron apareciendo pues libros, pero que no eran que no contenían la doctrina auténtica, lo que enseñaban los apóstoles, lo que recibieron los discípulos de los apóstoles, o lo que ellos enseñaban los discípulos de los apóstoles. Eran doctrinas que pues no tenían nada que ver con el Evangelio, eran cosas imaginarias nada más, algo así como hoy en día con las sectas, ¿no? Algo así como hoy en día pues que hacen con las sectas, que inventan, se imaginan, y esto es lo que van a enseñar, o esto es lo que andan enseñando. Por ejemplo, algunos de estos escritos evangelios se va a hablar acerca de cómo es que Jesucristo era algo así como vengativo, algo así, ¿no? Podemos decir, donde hacía que las personas que lo maltrataban, como que se desquitaba de ellos. O sea, son cosas imaginarias. Hablan acerca también de la, ¿cómo se dice? De la Virgen María. Algunos, queriendo probar la virginidad de la Virgen María, pues se pusieron a escribir. O sea, son varios libros que se escribieron, aparecieron poco a poco, pero que hoy en día pues no están en la Biblia. Existen estos libros, se llaman libros apócrifos. Uno va a cualquier librería y ahí están, ¿no? O si no, entra en internet y allí aparecen. Se buscan libros apócrifos y ahí aparecen libros apócrifos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces hay muchos, no solamente 4 evangelios que se escribieron en aquellos tiempos, sino que fueron varios evangelios. Pero hoy tenemos solamente 4 en la Biblia. Varios apocalipsis, libros del Apocalipsis, fueron escritos varios libros, pero solamente tenemos uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. O sea que entonces, ¿por qué no están en la Biblia? ¿Por qué no fueron incluidos en la Biblia todos estos libros que parecían buenos, interesantes? ¿Por qué no están? ¿Quién dijo que no se puede integrar a la Biblia, a los escritos, al canon bíblico del Nuevo Testamento? Bueno, pues la Iglesia de Cristo tiene la misión de anunciar el Evangelio por todas partes del mundo, de llevar el mensaje de la salvación a todos los rincones de la tierra. Entonces, como ya aparecieron herejías, la Iglesia, consciente de su responsabilidad, el Papa, consciente de esta responsabilidad de ser el sucesor de San Pedro, la cabeza visible de la Iglesia, pues convoca un sínodo romano en el año 382. Donde se va a hablar de estos libros sagrados, de estos escritos sagrados. Se va a hablar de esto. Entonces, hace poco los dejaron de perseguir. Hace poco la iglesia fue puesta en libertad. Recibió la libertad de, digamos, de ser visible, de celebrar el culto en cualquier parte. Ya no estaba prohibido ya el cristianismo. Hace poco, 382, concilio, primer concilio bíblico. Aquí es donde se va a hablar de esto, de la lista de estos libros sagrados. ¿Cuáles serían los libros que son sagrados y cuáles no? Después otro concilio de Hipona, 393. Se va a hablar de lo mismo, de los libros sagrados. Después otro concilio, 397.
en Cartago. Se va a hablar de nuevo de estos libros sagrados. Entonces, la lista que se presentó en el año 382, esta misma lista se presentó en estos otros concilios hasta que fue aprobado por la mayoría de los obispos. Aprueban la lista. Esta es la lista. ¿Y cuál es esa lista? ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? 27. Y la Iglesia también toma la lista larga de los judíos que tenían en Egipto, la versión griega de los 70, ¿no? Esta es la versión que la Iglesia pues incorpora a la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces el total sería de 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ya los judíos no tenían ya nada que ver en este trabajo, puesto que todo el trabajo, todo el poder, Cristo le había conferido a su iglesia, le confirió todo el trabajo. Entonces, por lo tanto, los judíos podían hacer lo que quisieran también con los libros que tenían en Palestina, puesto que existía otra lista en Palestina con 39 libros. Después, allá en otra parte, en Egipto, Alejandría, tenían otra lista con 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, la Iglesia, pues, toma de esta lista 46 libros porque la Iglesia fue enviada a predicar al mundo entero. De manera que ya los judíos que estaban en la diáspora, pues ya no entendían el idioma que hablaban en Palestina, sino que ya hablaban en griego koiné, ¿no? Entonces, por eso la Iglesia agarra estos libros, los incorpora a la Biblia, a la lista que ya está, y así se forma la Biblia. El Antiguo Testamento, 46 libros, y Nuevo Testamento, 27 libros. Son 73 libros el total de estos libros sagrados, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay un documento donde se habla de esto, de este trabajo de la Iglesia, un trabajo difícil. No fue cosa fácil como hoy en día la secta dice, no, la Biblia, sí, la Biblia. Un documento que se llama el Magisterio de la Iglesia, donde se explica todo esto con mucho detalle. Entonces, cualquier persona que busca la verdad, que de verdad tiene este interés de conocer la historia bíblica, la formación de la Biblia, debe de tener este documento que se llama el Magisterio de la Iglesia. Y no fue nada fácil, sino un trabajo muy difícil, pero que vale la pena, que valió la pena. Nosotros hoy tenemos esta Biblia, la podemos leer en nuestra casa. En aquellos tiempos, antes del año 382, si querían escuchar por lo menos algunas palabras del Evangelio, de algunas cartas, tenía que ir al templo, a la iglesia. Cuando estaban siendo perseguidos, los cristianos tenían que ir a las cuevas para escuchar algo de lo cual nosotros leemos en nuestra casa, o por lo menos deberíamos de leer, ¿no? O sea, ya es cosa fácil para nosotros hoy en día escuchar, leer la palabra de Dios, porque ya está escrito algo de lo que se predicaba. Ya entonces en aquellos tiempos no era nada fácil, antes de que existiera la Biblia. Es decir, entonces la Biblia surge de la tradición apostólica que hoy en día las sectas tanto, pues, rechazan, ¿no? Rechazan la tradición apostólica o divina. Pues de ahí nace, de ahí surge, aparece la Biblia, de lo que se predicaba. Sí, de lo que se predicaba. Pero alguien dirá entonces, ¿y por qué hoy en día las sectas dicen que la Iglesia Católica le agregó 7 libros a la Biblia? Bueno, en realidad
la iglesia no le agregó 7 libros a la Biblia, porque, como decíamos, ya existía una lista del Antiguo Testamento. Bueno, 2 listas. La primera lista con 39 libros, que era en Palestina, y otra lista que estaba en Egipto, 46 libros. Entonces, como ya existían estas 2 listas, pues la iglesia se va más por la lista larga, 46 libros. Y de ahí le agrega 27 libros, que serían los libros del Nuevo Testamento. Entonces, como podemos ver, no fueron 7, sino 27 del Nuevo Testamento le agrega a la Biblia, a la lista que ya existía de 46 libros. Le agrega 27, son 73 libros. Entonces, esta es la Biblia completa. Por muchos años existió una Biblia con 73 libros, por muchos años, desde el año 382 hasta el año 1825. Sí, hasta 1825. 382 hasta el año 1825 existió una Biblia, una sola Biblia con 73 libros. A partir de este año 1825 fue cuando se le retiran 7 libros del Antiguo Testamento. Hasta este año. Hasta este año, entonces le quitan 7 libros. Y no era porque no estaban inspirados, sino por interés, por dinero. Como dicen por ahí, con dinero hasta el perro baila. Y esto fue precisamente lo que pasó. Con dinero le quitan 7 libros a la Biblia. Porque ni siquiera Martín Lutero quitó estos libros, estos 7 libros que los protestantes tiempo después le quitarían. Él solamente los puso en dudas, pero los dejó ahí siempre. Los dejó siempre ahí en su Biblia. ¿Cómo uno se puede dar cuenta de que Martín Lutero no le quitó los 7 libros? Bueno, basta buscar la Biblia que tradujo Martín Lutero, y ahí los tiene. Ahí los tiene. Entonces, y ahí está. Después aparece la Biblia del oso, la Biblia protestante, que la primera Biblia 1500, no recuerdo exactamente el año, pero por ahí más o menos aparece la Biblia del oso, pues igual, con 73 libros, y así hasta el año 1825. Le quitan los libros. Le quitan los libros, 7 libros del Antiguo Testamento. Entonces aquí no es la iglesia que le agregó más libros, digamos los 7 libros que dicen la secta, sino que ellos le quitan 7 libros a la Biblia. Ellos son los protestantes que le quitaron 7 libros a la Biblia y luego le dicen a la católica, ahí está, la iglesia católica le agregó 7 libros a la Biblia. No fueron 7. Repito, no fueron 7, fueron 27. Pero las sectas, por dinero, le quitaron 7 libros. Entonces, ellos son los que están mal. De hecho, esto, hasta los protestantes saben, los maestros, los expertos en Sagradas Escrituras, saben todo esto. Entonces, si saben todo esto, ¿por qué ellos no dicen nada? Bueno, por eso, ¿no? Por dinero. Porque no quieren que se sepa la verdad. Hay un folleto que se llama Breve Historia del Canon Bíblico, escrito por un doctor en teología, un doctor protestante. Y él mismo dice ahí, él lo explica, cuáles son las razones de que le hayan quitado 7 libros a la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Y ahí explica, dice cuáles son las razones. Pero básicamente es por dinero. Por dinero le retiraron 7 libros a la Biblia.
Entonces, hermanos, esto no saben los hermanos separados que andan por ahí, o los feligreses, pues. Los feligreses de las sectas, de los templos protestantes, desconocen la verdad. Por eso es que es importante nosotros como católicos les enseñemos qué es lo que enseña la Biblia. Por eso, dentro de 8 días, vamos a tratar el tema sobre los libros apócrifos que le llaman los protestantes, ¿no? Vamos a llamarle el tema, ¿le falta libros a la Biblia o le sobran? Entonces, es decir, a la Biblia católica, ¿le faltan o le sobran? ¿Le faltan libros a la Biblia protestante o le sobra la Biblia católica? Algo así le vamos a poner. Porque vamos a demostrar cómo es que los apóstoles y Jesucristo usaron los 7 libros que hoy en día los protestantes le quitaron a la Biblia. Esos 7 libros, los apóstoles Jesucristo los usaron para predicar a la gente que no hablaba ya el idioma de ellos. Entonces, está escrito en griego y la mayoría que estaban allá en la diáspora, pues ya no hablaban, sino que el griego ahora era el idioma de ellos. Y por eso tenían que predicarles en su idioma. En griego tenían que predicarles. Los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, esto es lo que ellos van a predicar. Van a usar esta lista que está en griego. Y pues esa lista contenía 46 libros. Entonces, hermanos, pues la Biblia original es de 73 libros. Aunque claro, los hermanos separados, los pastores hasta se burlan cuando les dicen en qué momento le quitaron la Biblia los libros, los 7 libros. Se burlan ellos. No, dice, es que esos libros nunca estuvieron en la Biblia, dicen ellos, ¿no? Sino que la Iglesia Católica la Iglesia Católica Romana le agregó estos 7 libros, pero nunca estuvieron en la Biblia. Claro, personas que no conocen creen fácilmente, y es mucha gente que cree en estas cosas. Pero, como les decía, cualquier persona que busque la verdad sobre la formación de la Biblia, pues debe de tener este documento que les mencioné, el Magisterio de la Iglesia, por Enrique Dessinger. Este es el libro donde explica varias cosas, dogmas también, cuándo fueron definidas, todo, explica muchas cosas. Por eso es muy importante para una persona que le interese, pues, ¿no?, de la verdad. Pero cuando no le interesa, esto no sirve. Pero para uno que ama la verdad, debe de conseguir este documento, muy importante. Bien, estimados hermanos, vamos a poner un cantito, vamos a escuchar un canto, y luego pues regresamos para continuar con nuestro tema. Radio Apóstol Puebla presenta su programa Católico. Estás en tu programa Católico, defiende tu fe. En un momento regresamos. El Evangelio, hay muchos hermanos diciendo que predican la pura verdad. Lo cierto es que hacen muchas divisiones cuando Cristo dijo, quiero la unidad. Dirán que no, dirán que no. Y andan diciendo que los retratos de María y de los santos ídolos son. Dirán que no. Dirán que no. Van repitiendo para qué sirve y que no vale la confesión. Gálatas
más 1, 8 es el verso. ¿Dónde está el pago de esta labor? Si andas cambiando el evangelio, puede alcanzarte esta maldición. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. La iglesia dicen es la ramera, la Babilonia y que no es de Dios. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Y luego enseñan sobre María que no es virgen y el purgatorio nunca existió. Dicen que no hay infierno, que igual que un arma, eso es la cruz. Y no aceptan la Eucaristía como el cuerpo de mi Jesús. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Le dicen bestia al representante de Jesucristo, qué gran error. Dirán que no, 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 no. Dirán que no, 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 no. Lo que es muy cierto que estos hermanos siembran el odio y no el amor. Ya estamos de regreso en tu programa Católico, defiende tu fe. Con Alejandro Refugio. Alejandro Refugio. Muy bien, estimados hermanos, pues continuamos con nuestro tema sobre Biblia y tradición. Bien, vamos a leer algunos mensajes que tenemos por acá en Facebook, en Radio Apóstol USA, vía Facebook. Tenemos algunos mensajes. Tenemos Lucio Mejía que dice: saludos hermano desde West New York, New Jersey. Gracias hermano Lucio, gracias igualmente, saludos, bendiciones para todos allá en Nueva Jersey. También tenemos Rodríguez Diana, dice: saludos hermanos desde Tuxtepec, Oaxaca. La palabra de Dios alimenta mi alma, Dios les bendiga. Gracias hermana por sintonizarnos, que Dios le bendiga siempre y a toda su familia. También tenemos a Gustavo Guerrero, dice: bendiciones hermano. Gracias hermano Gustavo, gracias igualmente para usted, que Dios le bendiga siempre a usted, a su familia y ánimo. También tenemos al hermano Donato Huesca, dice: saludos maestro. ¿Y cómo se llama el libro? Bueno, gracias licenciado por sintonizarnos. Y bueno, el libro que estaba hablando que estaba comentando se llama El Magisterio de la Iglesia, y el autor se llama Enrique Dessinger. Enrique Dessinger, así se llama el autor. El libro El Magisterio de la Iglesia. Bien, también pues hay varios hermanos que están escuchándonos en la página web. Perdón, creo que no funciona ahora. No funciona la página web, así que pues lo sentimos para los hermanos y hermanas que nos escuchan en otros países, continentes, que siempre se conectan desde la página web. Antes de iniciar mi programa estaba viendo que no estaba funcionando, así que pues no sé, ¿verdad? Así pasan estas cosas, pero bueno, esperemos en Dios que pronto esté bien. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de TuneIn Radio. Les mandamos saludos. Si están por ahí escuchándonos, muchas bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues claro, también ustedes, estimados hermanos que nos siguen vía Facebook. Muchos saludos, muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga siempre. Y claro, también saludos y muchas bendiciones para el jefe, David Gómez. Hermano, bendiciones. Bien, entonces ahora sí, pues continuamos con nuestro tema sobre Biblia y tradición. Estamos viendo la segunda parte. Ahora pues ya comentamos un poquito acerca de la historia, así brevemente, muy breve sobre la historia, la formación de la Biblia.
Ahora la pregunta que nos viene después de todo esto: cuando se puso por escrito el Nuevo Testamento, ¿se escribió todo lo que se predicaba? Sí, se escribió todo. En realidad, pues la respuesta pues es no. No se puso todo por escrito lo que se predicaba. Lo que se escribió fue un poquito nada más. Un poquito nada más, pero no se escribe todo, no se pone por escrito todo. Lo dice San Juan en su Evangelio, capítulo 21, versículo 25. Dice San Juan, capítulo 21, versículo 25: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesucristo hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, no se escribió todo lo que se predicaba, ni siquiera lo que se escribió se ha conservado. Por ejemplo, tenemos la primera carta de San Pablo a los Corintios. Claro, en la Biblia tenemos primera y segunda. Es decir, la primera carta que se escribió no está en la Biblia. No está en la Biblia. Tenemos ahí otras cartas. Las que están ahí serían la segunda y la tercera. La primera carta anterior a las cartas que están en la Biblia no se incorporó a la Biblia. Entonces, pues por eso no se escribió todo lo que se predicaba. Se escribe solo un poquito nada más. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, ahí se dice que San Pablo escribió una carta, la primera carta a los Corintios, anterior a las que están en la Biblia. O sea que entonces serían 3 cartas, pero solamente las conservamos 2. La que pues en la Biblia menciona la primera y la segunda. Bien, entonces en la Biblia vamos a encontrar de que la base, el fundamento de la verdad es la iglesia, no es la Biblia. Por lo tanto, pues si se escribió algo, no es para que los apóstoles o los discípulos de los apóstoles pensaran: ahora sí, como ya escribimos todo lo que enseñábamos, todo lo que recibimos de Jesucristo, ya no vale la tradición, puesto que ya está todo por escrito. No, la tradición es mucho más amplio todavía. Es mucho más amplio de lo que se escribió, de lo que está en la Biblia. Es como un río, está corriendo mucha agua, pero una parte por ahí se congela un poco. Pero todo lo demás está corriendo. Y lo que está corriendo es mucho más de lo que se congeló por ahí. Entonces, así es con la Biblia y tradición. La parte congelada es la Biblia. Y todo lo demás que está corriendo es la tradición apostólica o divino. Es la parte que sigue corriendo. Y la congelada es la Biblia. Pero al rato se descongela, todo se convierte en pura tradición apostólica o divino. Es decir, al rato se deshace la Biblia y todo se convierte en tradición apostólica o divino. La iglesia tiene esta tradición. La iglesia de Cristo cuenta con la tradición apostólica o divino, algo que las sectas no la tienen. Por eso, el día que desaparezca la Biblia, las sectas van a desaparecer. Se van a quedar llorando, como dice el canto. Entonces, hermanos, pues la palabra de Dios nos dice que no se escribió todo lo que se predicaba. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice San Pablo, él, para confirmar la fe de los cristianos, va a usar estas dos fuentes, Biblia y tradición. Dice:
todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Entonces San Pablo habla de una forma más amplia, usando lo que está escrito y lo que no se ha escrito. Dice, todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. También en su segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Capaces de instruir después a otros. Aquí está. Esta es la tradición. Esta es la tradición. Entonces no se escribió todo, sino un poco nada más. Un poquito nada más de lo que se predicaba. Y entonces, en otra carta, la segunda carta, va a confirmar San Pablo lo que estamos diciendo. Biblia y tradición son dos elementos, dos fuentes para la predicación del Evangelio, para predicar el Evangelio completo. El Evangelio completo es Biblia y tradición. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Aquí está. San Pablo está diciendo a la comunidad de Tesalónica, dice, manténganse firmes y conserven las tradiciones. Si la Biblia prohibiera la tradición, San Pablo no hablaría de esta forma. Les dice, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. De viva voz o por escrito. De viva voz es pues oral, ¿no? Oral, hablar, predicar, enseñar. Y por escrito, la Biblia. La Biblia. Manténganse, dice, firmes. Conserven, guarden fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea de viva voz o por carta. Entonces, hermanos, aquí vemos la iglesia primitiva. Tenía estas dos fuentes. Una vez que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, no se consideró ya ya ahora sí se escribió todo lo que pues se escribió, ¿no? Sino un poquito nada más, un poco. Cuando la Biblia dice que Jesucristo condenó las tradiciones de los hombres, eso sí estamos totalmente de acuerdo. Eso es verdad. Pero aquí no se está hablando de la tradición que Jesucristo entregó. Es decir, no se está hablando del Evangelio de Jesucristo. Se está hablando de las tradiciones de los hombres. Tradiciones de hombres que contradicen, que están contra la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 14. Aquí vemos claramente cómo Jesucristo condenó las tradiciones de los hombres. ¿Qué dice este texto? ¿Por qué Jesucristo condena estas tradiciones de los judíos? Porque, ¿qué dice la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandato de Dios. Esta es la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero los judíos inventaron otra tradición, otra ley, otro mandato. Ellos decían, bueno, pero si tú consagras tus bienes al templo, ya no estás obligado a socorrer, a ayudar a tus papás en caso de necesidad de alguna enfermedad, porque todos tus bienes los has consagrado al templo. Entonces ya no estás obligado a ayudar a tus papás.
Esto es precisamente lo que Jesucristo, nuestro Señor, prohibió. Esto es lo que ellos enseñaban los judíos. Entonces, por eso Jesucristo condena esta tradición, porque esta tradición, este mandato de hombre está contra el mandato de Dios, contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios. Entonces aquí vemos cómo es que muchas leyes de los hombres no están bien, porque son leyes que están contra las leyes de Dios. Y hoy en día hay muchas leyes, están surgiendo, están inventando muchas leyes contra las leyes de Dios. Estas leyes son las leyes que condena Jesucristo, que condena la palabra de Dios, pero no la tradición apostólica o divino, es decir, no el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, lo que enseñó, lo que hizo, lo que enseñó. Esto se llama tradición apostólica o divino. Apostólica porque los apóstoles lo enseñaron, divino porque es el Evangelio, es Dios, Jesucristo. Entonces, hermanos, pues la Biblia no condena en ninguna parte la tradición apostólica o divino, sino que condena las tradiciones de los hombres, normas, leyes que están contra la ley de Dios. Esto es lo que condena Jesucristo. Esto es lo que condenó Jesucristo. Leyes que están contra la ley de Jesucristo. Bien. Entonces, encontramos el texto que ya leímos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vemos cómo, pues, los apóstoles, Pablo, ellos recomendaban mucho que hay que guardar fielmente las tradiciones. Es decir, el Evangelio hay que guardar fielmente. Lo que aprendieron, dice, de viva voz o por escrito. Esto es lo que San Pablo recomendaba siempre. Y bueno, también tenemos un escrito de San Ireneo, el testimonio, que se escribe más o menos entre los años 140 a 205, que es la vida en que vivió pues este santo, ¿no? San Ireneo. Dice así el escrito, el testimonio de él. Dice: en todas las iglesias del mundo se conserva viva la tradición de los apóstoles, pues podemos contar a todos y cada uno de sus sucesores hasta nosotros. Como sería largo enumerar aquí la lista de los obispos que sucesivamente ocuparon la silla de los obispos que ordenaron los mismos apóstoles, basta citar la silla de Roma, la mayor y la más antigua de las iglesias, conocida en todas partes y fundada por San Pedro y San Pablo. La tradición de esta sede basta para confundir la soberbia de aquellos que por su malicia se han apartado de la verdad, pues ciertamente la preeminencia de esta iglesia de Roma es tal que todas las iglesias que aún conservan la tradición apostólica están en todo de acuerdo con sus enseñanzas. Bien, esto es lo que encontramos en el testimonio de San Ireneo. Hermanos, entonces, Biblia y tradición son dos fuentes necesarias para encontrar, descubrir la voluntad de Dios, para enseñar, para conocer el Evangelio completo. O sea, está en la Biblia y en la tradición la manifestación de Dios. Biblia y tradición apostólica o divino. La Biblia no condena nada de eso que dicen las sectas. ¿Y quién tiene el poder, la autoridad para interpretar correctamente la Biblia y la tradición? Pedro y los apóstoles.
Ellos son los que tienen este poder. Pedro y los apóstoles, es decir, el Papa y los obispos, el magisterio de la Iglesia. En otras palabras, ¿no? El magisterio de la Iglesia. El documento Dei Verbum, en el número 10, nos dice de esta manera: la tradición y la escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, porque solamente ellos tienen el poder, la autoridad, el respaldo del Espíritu Santo. Mateo 16, 19, Mateo 18, 18. Ahí está, el poder que reciben de Jesucristo. Porque el Papa y los obispos son los encargados, los sucesores auténticos de los apóstoles, de Pedro y los apóstoles. Por lo tanto, estos son los encargados de entender sin errores el mensaje recibido y transmitirlo fielmente, pues, ¿no? Ellos son los encargados. Estas personas son los que tienen este poder de entender, de interpretar correctamente, sin error, la Biblia y la tradición apostólica, por mandato divino, claro, por mandato divino. Mateo 28, versículo 20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, las sectas, los hermanos separados, por haberse apartado de la Iglesia de Cristo, de los pastores auténticos, pues cada quien interpreta a su modo, y así han caído en errores doctrinales graves y grandes. Entonces, estimados hermanos, de nuestra parte nosotros los cristianos, los católicos, estamos pues apegados al magisterio de la Iglesia, a la Iglesia de Cristo, a los pastores que Cristo estableció, especialmente los maestros que Cristo puso al frente de su Iglesia, que son Pedro y los apóstoles, el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos. Bien, estimados hermanos, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias por sintonizarnos. Gracias a todos los que nos siguieron vía Facebook, por TuneIn Radio o desde la aplicación de la radio. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga siempre y nos escuchamos el jueves. Así que, pues, estimados hermanos, gracias a todos. Dios les bendiga en abundancia. Sepan dar razón de su fe a cualquiera que lo solicite. Católico, conoce, ama. Propaga y defiende tu fe. Radio Apóstol USA presentó su programa Católico, defiende tu fe. Radio Apóstol USA.